Como siempre, es un gusto estar con ustedes en las noticias de Directo América. Mi nombre es Ángela Gómez y estas son las noticias de la mañana. Comenzamos. Los gobiernos que asisten a la COP30 que organiza la ONU en Brasil están atentos a la influencia de Donald Trump contra la cumbre climática, aunque Estados Unidos esté ausente. Líderes latinoamericanos rechazaron la postura del jefe de la Casa Blanca por describir el cambio climático como el mayor engaño del mundo. Tenemos reporte. Entra en efecto la cancelación de vuelos en Estados Unidos. Las autoridades aeroportuarias comenzaron la reducción del tráfico aéreo para intentar equilibrar la falta de fondos que tiene a los controladores trabajando horas extra y sin sueldos por el cierre de gobierno que ya va en su día 38. Y el tifón Kalmaegi golpea a Vietnam, donde ya deja al menos 5 muertos y más de 500.000 evacuados tras su paso por Filipinas, donde cobró más de 180 víctimas. Ahora los filipinos esperan la llegada de otro tifón. Nuestra invitada del día es una de las lideresas de Mareas, la nueva iniciativa multinacional de lucha por los derechos sexuales y reproductivos. Abordando países de América Latina y de África, un consorcio de organizaciones feministas trabajará para combatir el aborto inseguro, dar acceso a anticoncepción y estudiar la caída en las tasas de natalidad, un fenómeno multifactorial y progresivo en todo el planeta. Una conversación que tendremos después del informativo. Comenzamos en las noticias de Belém, donde se realiza la cumbre del clima de la ONU COP30. Después de los discursos iniciales de líderes, se preparan las negociaciones a partir de la próxima semana. Por el momento, la sombra de Donald Trump, que podría intentar bloquear acuerdos climáticos, pesa sobre los asistentes, pese a que por ahora el país no envió delegados y a que el propio Trump calificó el cambio climático de estafa. Declaración rechazada por presidentes latinoamericanos. Vamos a Brasil con nuestra enviada especial, María Clara Calle. Buen día para ti, María, y hablemos primero de Donald Trump, que no asiste a la cumbre ni enviará de momento negociadores, aunque se reservó ese derecho, y que podría intentar torpedear los acuerdos. En efecto, la ausencia posible de Estados Unidos ronda en los pasillos de las negociaciones de la COP30 aquí en Belém, en Brasil. Por ahora, sigue teniendo hasta el próximo 10 de noviembre para decidir qué clase de grupo envía a las negociaciones, ya que ese día comienzan las discusiones técnicas como tal de la cumbre climática. Él ya había afirmado que no enviaría una delegación de alto nivel. La pregunta es si enviará alguna persona en absoluto. De todas maneras, incluso si no manda ningún grupo, Estados Unidos puede ejercer presión, como ya lo ha hecho esta administración de Donald Trump este año. Por ejemplo, en agosto de 2025, el Departamento de Estado emitió un comunicado en el que dijo que no dudaría en tomar represalias en contra de los países que aprobaran imponer un impuesto a la industria marítima internacional según la clase de contaminación que emitieran. Y eso hizo que la posibilidad de ese impuesto se cayera. También en agosto de 2025, Estados Unidos le envió un comunicado a diferentes países que estaban intentando negociar un límite para la producción de plásticos, algo fundamental para la industria de los combustibles fósiles, ya que más del 90% de los plásticos del planeta provienen del petróleo. Y ese comunicado que envió la Casa Blanca sirvió de presión para que dicha restricción se cayera. Ahora la pregunta entonces es ¿qué tanta injerencia puede tener Estados Unidos aquí en la COP30, incluso sin estar presente en las mesas de negociaciones? Y por eso el jefe de la delegación de la Unión Europea en las negociaciones de la COP30 afirmó que se debe blindar a la cumbre de manera tal que puedan responder a la presión política que existe en el momento. Bueno, María Clara, por otro lado, ¿cómo seguirá avanzando la agenda el día de hoy? Hoy es el segundo y último día de la cumbre de los líderes de la COP30. El pasado 6 de noviembre vimos los rostros más representativos con la apertura del anfitrión Luis Ignacio Lula da Silva y otros líderes latinoamericanos como el colombiano Gustavo Petro, el chileno Gabriel Boric o la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. También estuvieron aquí el presidente interino de Siria, Ahmed al-Sharaa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el mandatario francés Emmanuel Macron, el primer ministro
Keir Starmer, entre otros. Esto significa que quizás los rostros que veamos en la segunda y última jornada de la cumbre no sean de tan alto nivel como el día de apertura y quizás los discursos estén más encabezados por jefes de delegación o por ministros de Exteriores o de Medio Ambiente. Lo que sí llama la atención es que durante la cumbre de los líderes se van a realizar en total 3 mesas redondas, donde esos jefes de Estado negocian diferentes temas. Y al final de esta jornada, el tema será los 10 años del Acuerdo de París, que se cumplen precisamente en 2025. Y este año tiene una particularidad, y es que se vence el plazo que trazó ese pacto en la capital francesa, de que cada 5 años cada país debía renovar sus compromisos de qué acciones iban a tomar para comprometerse a limitar los gases de efecto invernadero que contaminan el planeta. Y a pesar de que 195 partes firmaron el Acuerdo de París, al 2025 solamente 60 actualizaron esas metas que se llaman las contribuciones nacionales determinadas. Y según esto, el Programa de Medio Ambiente de la ONU estima que si todos esos planes se cumplen, el planeta se calentaría entre 2,3 y 2,5 grados Celsius. Esto es por encima del 1,5 grados Celsius que propuso el Acuerdo de París. Pues muchas gracias, María Clara. Vamos a continuar con más noticias y hablamos de carimbó, una música y una danza de la región de Pará, que tiene sus orígenes en la cultura afroindígena de la Amazonía brasileña. Debido a la fuerte influencia africana, sufrió una gran represión durante siglos, llegando incluso a ser prohibida y perseguida por la policía. Pero en las últimas décadas el cambio ha resurgido con fuerza como música regional. Hoy representa un aspecto importante de la cultura local de Belém, la ciudad de la COP30. Veamos. Es el ritmo frenético del carimbó, una expresión artística amazónica donde la cultura indígena se mezcla a los ritmos traídos por los esclavos africanos. Su esencia está en un tambor llamado curimbó, una derivación del nombre indígena tupí corimbó, que significa palo que produce sonido. En 1880, el carimbó fue criminalizado por el gobierno por considerarlo una forma de desorden público. Las personas eran arrestadas por hacer música. En realidad, éramos una colonia y todo lo que era considerado bueno venía de fuera. Hasta hace poco tiempo era muy común que la policía interrumpiese las presentaciones. Pero las cosas han cambiado. En los últimos años, el carimbó ha ganado fuerza en Belém. En 2014 incluso fue declarado Patrimonio Cultural de Brasil. Es una cosa que sentimos que es ancestral. Yo me siento emocionada al explicarlo, pero es una cosa que vas sintiendo a partir del momento en que llega la percusión. El carimbó no es solo una danza sensual. También fomenta el sentido de pertenencia y la transmisión de la tradición oral al más puro estilo africano. Mi padre contaba esta historia que no paraba de repetir. A quien le preguntase sobre el carimbó, él venía con esta historia y yo fui aprendiendo con él. En 1968, su padre fundó el grupo Os Africanos. El nombre recuerda una masacre de esclavos perpetrada en una isla del Pará. Varias personas, niños y adolescentes, pasaron por aquí para adquirir conocimiento para llevar el carimbó a la calle. En sus clases, Mestre Tomás habla mucho de resistencia, un concepto esencial para la sobrevivencia del carimbó. Cambio de tema. En Estados Unidos iniciaron las cancelaciones de vuelos como respuesta al cierre de gobierno. Según la página especializada FlightAware, al menos 810 vuelos se han quedado en tierra este viernes. Ante la falta de pagos, los controladores aéreos y los agentes aeroportuarios continúan faltando a sus turnos, generando nuevos retrasos. Más detalles en este informe. Vuelos retrasados y largas colas en los controles de seguridad. Los aeropuertos estadounidenses están enfrentando problemas. Desde este viernes, cientos de vuelos han sido cancelados a raíz del cierre del gobierno. Vuelo hoy. Se supone que debo regresar el lunes y estoy un poco nerviosa porque no estoy segura de poder regresar. Podría haber cancelaciones o retrasos.
A partir de este viernes se cancelarán el 4% de los vuelos en todo el país, un porcentaje que podría aumentar al 10% la próxima semana. Alrededor de 40 aeropuertos se verán afectados por estas cancelaciones, incluyendo terminales concurridas en Nueva York, Los Ángeles y Chicago, aunque los vuelos internacionales no se verán afectados por esta medida. La reducción del tráfico aéreo está destinada a aliviar la presión sobre el personal aeroportuario. Debido al cierre del gobierno, más de 60.000 controladores aéreos y agentes de seguridad deben seguir trabajando sin cobrar. Algunos optan por no presentarse a sus puestos, lo que agrava la escasez de personal y obliga al gobierno a tomar medidas. Siento mucha pena por los agentes y los controladores aéreos. Creo que en cierto modo lo veíamos venir y lo único que puedo hacer como viajera es darle las gracias. Donald Trump ha asegurado a los ciudadanos que podrían viajar durante el fin de semana largo del 11 de noviembre. Han señalado que buscarán minimizar el impacto en los clientes. Más temas. Tras devastar a Filipinas a principios de esta semana, causando más de 180 muertos, el tifón Kalmaegi tocó tierra el jueves en el centro de Vietnam. Las autoridades informan ya de al menos 5 muertos y más de 500.000 personas que han tenido que ser evacuadas. Mientras tanto, el gobierno de Filipinas afirma que se está preparando para un nuevo tifón. Veamos. Techos arrancados, árboles desarraigados, cables eléctricos destrozados. El tifón Kalmaegi golpeó el jueves por la noche el centro de Vietnam con vientos de más de 149 kilómetros por hora. Este hotel de la provincia de Gia Lai no se salvó. Los empleados aún están conmocionados. Lamento mucho lo que le ha pasado al hotel con todos estos vidrios rotos. El viento es tan fuerte que nada puede resistirlo. Nunca habíamos tenido un viento tan fuerte aquí. Es una catástrofe natural. ¿Qué podemos hacer? Fui testigo de un tifón muy violento en el norte de Vietnam en los años 80. Es la segunda vez que veo un fenómeno de este tipo. En total, más de 500.000 personas tuvieron que ser evacuadas y ya se han cerrado las escuelas y 5 aeropuertos. Las autoridades vietnamitas ya han contabilizado varios muertos en las provincias de Quang Dinh Gai, Gia Lai y Dak Lak. Si bien Vietnam suele verse afectado por una decena de tifones al año, Kalmaegi es ya el 13º que azota el país en 2025, una intensificación que los científicos atribuyen directamente al calentamiento global. Mientras tanto, Filipinas está de nuevo en alerta. Un nuevo tifón llamado Phu-Quang debería tocar tierra el domingo. Una explosión en una mezquita de Yakarta, capital de Indonesia, dejó decenas de heridos durante la oración del viernes. Un joven de 17 años fue identificado como el presunto autor. El jefe de la policía de Yakarta informó que 55 personas fueron hospitalizadas con heridas de diversa gravedad, incluyendo quemaduras causadas por la explosión en el templo, ubicado dentro de un complejo escolar. Y la policía española arrestó a 13 sospechosos de una célula del Tren de Aragua en el país europeo. Los agentes también desmantelaron 2 laboratorios dedicados a elaborar cocaína rosa, conocida como Tusi, principal fuente de ingresos de los criminales. Las detenciones son el resultado de las investigaciones de un grupo de trabajo específico de la policía española, con el apoyo de la Policía Nacional de Colombia y el proyecto Ameripol, el Pacto 2.0 de la Unión Europea. Y es la hora de nuestra invitada del día. Y hablaremos de la iniciativa Mareas, un movimiento multinacional en África y en América Latina para potenciar el poder de organizaciones que luchan por los derechos sexuales y reproductivos. Sobre este tema, la vocera invitada es Karen Padilla. Ella es directora de programas para IPAS-LAC, ha formado parte además del equipo nacional de salud materna del Ministerio de Salud de Nicaragua y fue docente de la Universidad Nacional de Nicaragua y de la Universidad de El Salvador. Karen, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Ángela, gracias por la invitación y este espacio. Bueno, pues hablemos sin más de Mareas. ¿En qué consiste esta iniciativa, yo diría muy innovadora, que están lanzando en este momento? Bueno, Marea viene de la propuesta de organizaciones, como tú mencionabas, en África y en América Latina. Somos 4 organizaciones que hemos conformado el movimiento Mareas, que quiere decir que es un movimiento por la autonomía reproductiva, la igualdad y la equidad. Estas organizaciones son IPAS. IPAS es una organización a nivel global que tenemos oficinas en diferentes partes del mundo y nuestra oficina para Latinoamérica está en México. Forma parte del consorcio CLACAI,
CLACAI es un consorcio que aglutina una serie de organizaciones que trabajamos por los derechos sexuales y reproductivos en toda la región. Además tenemos Médicos del Mundo Francia y Médicos del Mundo su capítulo México, que también están involucrados en la estrategia, en la implementación de la estrategia en América Latina, y también la Alianza por la Salud Reproductiva, que trabaja sobre todo en África Occidental. Bueno, entre otras cosas, Marea, con el apoyo de estas organizaciones muy poderosas en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos, busca erradicar las prácticas de aborto inseguro. ¿Por qué decidieron elegir simultáneamente América Latina y África, que parecen, al menos a simple vista, dos regiones que están tan aparte y con realidades tan distintas? Geográficamente, como bien dices, son regiones muy separadas, pero compartimos situaciones de inequidades muy similares. Los países, son 8 países que tendremos en este proyecto, 6 están en África, 2 en América Latina, y si vemos hacia el interior de qué está sucediendo con el acceso al aborto seguro en nuestras regiones, existen inequidades que son comparables, sobre todo que sufren las mujeres víctimas de violencia sexual, las mujeres jóvenes, las mujeres que están en áreas rurales, o sea, todas aquellas poblaciones vulnerables, por lo que para nosotros nos parece muy interesante e innovador poder compartir experiencias entre ambos continentes para potenciar el trabajo, el rol que desarrollan organizaciones de sociedad civil y sobre todo las organizaciones feministas. Este es un proyecto enfocado en el movimiento feminista. Bueno, ¿y cuáles son estas personas o este perfil de mujeres que son las más afectadas por los abortos inseguros? Porque están atravesadas por un montón de transversalidades y de desigualdades que las sitúan en ese lugar donde Mareas quiere actuar. Exacto. Hay el ecosistema del aborto nos deja analizar y nos deja ver que las mujeres sufren o necesitan de apoyo desde diferentes lugares. Por ejemplo, tenemos mujeres que viven en áreas rurales, tenemos mujeres migrantes en situaciones en toda nuestra región, en América Latina y en África. Tenemos mujeres que viven en situaciones económicas de pobreza. Tenemos mujeres que son víctimas y siguen siendo víctimas de violencia sexual. Tenemos mujeres que no pueden accesar por problemas económicos a servicios de salud. Entonces, los servicios de aborto, a pesar de que hemos avanzado y estamos felices que hemos avanzado en las leyes en países como México y Argentina, esto no significa que los servicios son accesibles para todas las mujeres que lo necesitan. Son accesibles para mujeres que están en áreas más urbanas, que tienen información, que pueden pagar un servicio en los casos que son necesarios, pero sí parte del proyecto y uno de los grandes resultados es empujar para que los estados garanticen este servicio como lo mandan las leyes. Bueno, hacia allá iba mi siguiente pregunta, porque aún en los países que permiten el aborto, que lo han despenalizado o que han ampliado las posibilidades de aborto de manera legal, pues ¿cuáles son esas barreras que enfrentan las mujeres y las niñas que necesitan atención en salud reproductiva? Porque si bien se concentra mucho más esta desigualdad en áreas rurales y apartadas, en las áreas centrales también hay casos de mujeres que acuden al sistema de salud y no reciben atención pronta ni oportuna. Sí, si lo analizamos por dos grandes sentidos, tenemos todo lo que es el sistema público de salud, que es el que tiene la responsabilidad de garantizar este servicio, pero para que estos servicios sean accesibles, aunque tengamos una ley, como bien menciona, necesitamos políticas, guías, lineamientos que garanticen que el personal de salud va a prestar este servicio. Necesitamos capacitar, sensibilizar al personal de salud para que realmente lo preste de la calidad de vida, sin estigma, sin discriminación. Necesitamos que los gobiernos y los ministerios asignen insumos, equipos, áreas físicas para que los servicios sean accesibles, y también necesitamos que los gobiernos den a conocer a la población, y nos pasa en países como México o Argentina, que a pesar que las leyes, o Colombia incluso, que las leyes han ido avanzando de manera paulatina, pero avanzando ya hace varios años, las mujeres no saben cómo se prestan los servicios, las mujeres no saben cuál es la ruta que tienen que seguir, porque las autoridades no están dando a conocer esta información. Y por otro lado, las mujeres enfrentan barreras geográficas, barreras de idioma, barreras de autonomía, y por eso es tan importante este proyecto, que se enfoca en que son las organizaciones que trabajan directamente con las mujeres en sus poblaciones quienes pueden apoyar y garantizar
que los gobiernos garanticen estos servicios. Bueno, ¿y cómo entran ahí las tareas de promoción de anticonceptivos? Porque yo tengo una gran disyuntiva y es que los grupos que se hacen llamar pro vida, que las feministas llaman antiderechos y que están en contra de la legalización o despenalización del aborto, pues no solamente están en contra del aborto, sino que en muchas ocasiones están atravesados por una falta de conciencia y de promoción de los anticonceptivos. Y me voy a ir al caso más extremo. En algún momento Juan Pablo II dijo que usar condón era pecado. Y estas ideas se han sostenido en el tiempo. Entonces, ¿cuál es la tarea ahí? La tarea ahí también es garantizar no solo el servicio de aborto, sino el servicio para que las personas gestantes y las mujeres, por supuesto, como parte de estas personas con capacidad de gestar, puedan tomar decisiones sobre su salud reproductiva, hacer valer el derecho a la autonomía corporal. Y eso atraviesa el garantizar que existan insumos anticonceptivos para que las personas puedan decidir sobre su reproducción en el momento que lo decidan. Y si hay más mujeres empoderadas del uso de la anticoncepción, ¿habrá menos abortos? Esperamos que eso contribuya a que hayan menos abortos, pero definitivamente el que haya anticoncepción no significa que se traduce en menos abortos solamente. Necesitamos educación integral en sexualidad. Necesitamos que las mujeres puedan estar empoderadas y tomar sus decisiones reproductivas, que no sufran violencia, que no sufran violación sexual, que puedan tener planes de vida para dedicarse a lo que ellas quieran y en el momento que lo decidan, poder reproducirse si lo quieren, porque también existe un porcentaje de personas, de mujeres que decidimos no tener hijos, simplemente no queremos tener hijos, no es nuestro plan de vida y estas mujeres deben de tener toda esta información para poder hacer valer su derecho. Bueno, y una pregunta que estoy segura se repite muchísimo en esferas de derechos sexuales y en esferas feministas. ¿Están los derechos sexuales y reproductivos bajo ataque? ¿Cómo responde Mareas? ¿Están los derechos sexuales y reproductivos en riesgo? Sí. ¿Y cómo responde Marea? Marea responde con este trabajo de empoderar a las organizaciones feministas para que avancemos en la promoción y en la garantía de las leyes que ya existen. Tenemos organizaciones como la Organización Mundial de la Salud que dice el aborto seguro debe ser un derecho de las mujeres, debe ser un servicio de salud como lo son cualquier otro servicio de salud. Y también tenemos compromisos internacionales de derechos humanos y el derecho a la autonomía corporal debe ser valedero y debe cumplirse. Los países y los gobiernos tienen la obligación de cumplir con ello. Así es que pues sabemos que el contexto es complejo, sabemos que estamos en una situación complicada no solo en la región, sino a nivel global, pero también sabemos que el movimiento feminista es fuerte, es resiliente y vamos a estar trabajando con las organizaciones para garantizar que las mujeres tienen acceso a su derecho a la autonomía corporal. Bueno, ya estamos llegando al final, pero hay un tema que para mí atraviesa muy fuertemente este 2025 y es la caída en las tasas de natalidad a nivel global y están lanzándose alertas de parte de todos los países y cómo esto nos va a impactar nuestro modo de vida en los años por venir. ¿Cuál es la relación entre autonomía del cuerpo para decidir y esa caída de las tasas de natalidad, si la hay? Porque también hay que aclarar que hay quienes culpan a la autonomía reproductiva por esa caída en los nacimientos en el mundo. ¿Hay tal? No. El tema de autonomía, el tema relacionado, más bien los factores relacionados con la disminución de las tasas de natalidad son multifactores, son multicausales. No hay una relación directa que si hay un aborto o las leyes de aborto se abren, va a haber una disminución en las tasas de natalidad. Por supuesto que tiene que ver porque eso habilita a las personas que hagamos valer nuestro derecho a la reproducción o no, a la autonomía corporal, pero también tiene que ver con cosas como nuestro plan de vida. Las personas, los jóvenes, los adolescentes están definiendo y están empoderados para tomar sus decisiones. Ellos deciden si quieren tener hijos, si quieren dedicar su tiempo a estudiar, si quieren tener uno o dos. Entonces hay que hacer y hay evidencia y casualmente dentro del proyecto Mareas estaremos dando seguimiento y documentando qué está pasando para poder tener los datos que nos demuestren esta multicausalidad de por qué está disminuyendo las tasas de natalidad, que no es algo nuevo, es algo progresivo. Si vemos Europa ya ha pasado por esta transición demográfica y en América Latina las pirámides están empezando a invertirse. Bueno, por no hablar
de lo hostil que sigue siendo hoy por hoy todavía el mundo con las maternidades y con la manera de ejercer no solo maternidades sino paternidades, pero creo que eso sería un tema para otro día, nos da para una entrevista completa, así que Karen, muchísimas gracias por estar en Directo América. Gracias a ti, Ángel. Es un placer. Igualmente. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos con más.